Una de las declaraciones más irreverentes e incrédulas acerca de la Biblia es: el papel lo aguanta todo. Pregunto, ¿es la Biblia un simple papel o es la palabra de Dios? Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice: la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta oportunidad queremos llegar a ustedes bajo el título: ¿es la Biblia la palabra de Dios? Para esto quiero permitirme presentarles pruebas irrefutables de que este libro, que ha sido odiado por muchos, pero amados por otros, es definitivamente la palabra de Dios. La primera prueba, su autor. Cuando hablamos del autor de la Biblia, pues no estamos hablando de un autor humano. La Biblia ha sido revelada de una manera divina. La Biblia dice en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Luego, más adelante, el apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21, dice de la siguiente manera: porque nunca la profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Qué hace de este libro un libro único, un libro singular? Su autor, que es nuestro Dios y nuestro amado Salvador. En segundo lugar, su unanimidad de pensamiento. ¿Qué queremos decir con esta expresión, su unanimidad de pensamiento? De que a pesar de que la palabra de Dios, la Biblia, fue escrita en un periodo aproximado de 1600 años a través de aproximadamente 40 hombres que vivieron en diferentes etapas, que vinieron de diferentes estratos sociales y que escribieron de diferentes lugares. Sin embargo, a pesar del tiempo, a pesar de los diferentes escritores, la palabra de Dios es una unidad. En ella no hay contradicción, en ella no hay error. Es un libro confiable, es un libro digno de confiar y de aceptar. De hecho, el apóstol Pablo, quien escribió casi un 70% del Nuevo Testamento, él dice en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, dice que esta es una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Por qué? Porque es una palabra donde no hay error, es una palabra sin equivocación, es una palabra digna de recibir por todos. Entonces, esta palabra tiene un autor, Dios. En segundo lugar, es una palabra que tiene una unanimidad de pensamiento. Número 3, su sobrevivencia. Este libro que tenemos acá ha sobrevivido a aspectos muy importantes. Uno de ellos, a los materiales perecibles. Esta palabra que hoy tenemos acá ha sido escrita en diferentes materiales, como la piedra, como la arcilla, como las pieles de animales, como el pergamino, y hoy por hoy la tenemos, mire, en un papel fino, un papel refinado. No solamente la tenemos en un papel, también hoy la palabra de Dios llega a nosotros de una manera virtual, a través de los dispositivos. Es decir, esta palabra ha sobrevivido a los diferentes materiales perecibles. No solo a esto, también ha sobrevivido a las más sangrientas y a las más
fieras persecuciones. Este libro ha sido el libro más perseguido, ha sido el libro más prohibido por grupos religiosos, por grupos antagónicos a Dios, por grupos ateos, por países comunistas. Este libro ha sido perseguido, ha sido intentado de desaparecerlo de la faz de la tierra. Sin embargo, hoy esta palabra ha llegado a uno de los lugares más recónditos. Ha sobrevivido a los materiales perecibles, ha sobrevivido a las más fieras persecuciones, pero también esta palabra ha sobrevivido a la crítica. Ha sido un libro criticado, ha sido un libro que ha querido ser ridiculizado por los irreverentes, por los ateos, por lo profano. Sin embargo, esta palabra hoy se mantiene. No en vano, Jesucristo dijo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 35, Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. En cuarto lugar, este libro tiene una extraordinaria atención en el cumplimiento de sus profecías. Todo lo que esta palabra contiene, todas las predicciones dichas desde el libro de Génesis, en todos los libros de los profetas, han tenido su fiel cumplimiento. Isaías, que es llamado el profeta mesiánico, fue el profeta que más profetizó acerca del advenimiento o del primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él escribió o profetizó aproximadamente 750 años antes de que Jesucristo viniera a esta tierra. Sin embargo, cada una de las profecías de Isaías y de otros profetas acerca del nacimiento, acerca del ministerio, acerca de la muerte y resurrección de Jesucristo, se cumplieron milimétricamente. Todas las profecías que nuestro Señor Jesucristo dejó plasmado en la palabra del Señor. Tenemos Mateo 24, tenemos Marcos capítulo 13, tenemos Lucas capítulo 21, donde el Señor proféticamente habló acerca de las señales y cuáles serían las características, los aspectos de la vida en esta tierra cuando Él viniera por regresar nuevamente a esta tierra. Cada una de esas señales se han cumplido de una manera exacta. De hecho, hay un texto que tenemos allí en Mateo capítulo 5, el versículo 18, que dice que antes que pasen todas estas cosas, antes de que pase el cielo y que pase la tierra, una tilde, ni siquiera una tilde, ni una jota de su palabra se dejará de cumplir hasta que todo esto acontezca. De manera tal que todo lo que la Biblia ha profetizado o se ha predicho en los acontecimientos se ha cumplido fielmente. Tanto lo que se ha dicho, lo que hoy mismo tenemos en el presente y aún en el futuro, todo lo que la palabra de Dios ha dicho, esto se cumplirá al pie de la letra. En quinto lugar, como prueba irrefutable, es que la vigencia y la circulación que ha tenido este libro hasta el día de hoy. Hoy por hoy, a pesar de que estamos en el siglo XXI, y que este libro, como muchas personas le llaman un libro obsoleto, un libro anticuado, sin embargo, hoy este libro es vigente. Hoy este libro tiene vigencia, tiene valor. No solamente tiene un valor adquisitivo, sino que también tiene un valor espiritual. Hoy por hoy, este libro no solamente es consultado por los estudiantes de la Biblia, no solamente es consultado por los predicadores, por los pastores, por los teólogos, sino que también hay profesionales, hay políticos, hay psicólogos que han tenido que consultar con este libro para poder satisfacer muchas incógnitas e interrogantes del día de hoy. De manera tal que esta palabra es un libro actualizado, es un libro que está a la vanguardia con todas las necesidades del ser humano en pleno siglo XXI. Aparte de esto, es el libro
que ha tenido mayor circulación. Este libro ha sido el libro que se ha traducido a la mayor cantidad de idiomas. Es un libro que ha sido el libro más impreso, ha sido el libro más vendido y ha sido el libro más leído en toda la historia de la humanidad. Finalmente, y no por esto menos importante, esta palabra, este libro, una de sus pruebas inequívocas de que no es cualquier libro, que es una palabra viva, como dice el versículo con que iniciamos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Esta palabra, esta Biblia que hoy tenemos, ha ejercido una influencia extraordinaria a través de toda la historia de la humanidad. Esta palabra ha logrado cambiar, ha logrado convertir, ha logrado persuadir a grandes personalidades del tiempo del Antiguo Testamento. Hubieron reyes, hubieron emperadores. La historia dice que uno de ellos, el emperador Ciro el Grande, dice la tradición que cuando Ciro el Grande leyó en la palabra de Dios que antes de que él naciera ya había una profecía que hablaba acerca de él. Dice la historia que Ciro fue conmovido, fue tocado por esta maravillosa palabra, de manera tal que esta palabra ha influido en reyes, ha influido en cualquier cantidad de personalidades. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor hablaba, cuando el Señor enseñaba y daba aquellos sermones a las multitudes, dice la Biblia que la gente decía: nunca hemos visto a un hombre hablar como este habla, con la autoridad con que este habla. En el día del Pentecostés, el apóstol Pedro, un hombre sin letra, un hombre del vulgo, sin embargo dice el texto que quedaron maravillados cómo aquel hombre hablaba con tal denuedo. Y finalizando el capítulo 2, donde él da uno de los sermones más perfectos según los teólogos de la actualidad, dice que aquellos hombres que días antes habían crucificado nada más que al Señor Jesucristo, estos mismos hombres llegaron a donde Pedro y le dijeron: ¿qué podemos hacer? La palabra que predicó Pedro, esta palabra logró no solamente confrontarlo, sino que fueron compungidos por esta poderosa palabra. El mismo apóstol Pablo, cuando testificó su testimonio, cuando presentó su testimonio ante un rey llamado Agripa, este rey le dijo a Pablo: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Esta palabra ha convertido. La Biblia dice en el Salmo 19: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Lo que no puede hacer la ciencia, lo que no pueden hacer la metodología de la psicología, lo que no puede hacer probablemente los centros de rehabilitaciones, esta palabra logra convertir el alma de todo ser humano. Pero no solamente convierte, esta palabra hace sabio al sencillo. Esta palabra ilumina al que está en tiniebla. De hecho, la misma Biblia dice en el Salmo 119, 105, que es lumbrera a nuestro camino. Bendito sea el nombre del Señor. Esta palabra santifica, esta palabra corrige. El libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, dice: y esta palabra es útil para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. De manera tal que hemos presentado 6 pruebas contundentes de que la Biblia es la palabra de Dios. Número 1, su autor. Número 2, su unanimidad e inerrancia. Número 3, su supervivencia o sobrevivencia. Número 4, su extraordinario cumplimiento en su profecía. Número 5, su vigencia.
y su circulación hasta el día de hoy. Y número 6, su poderosa influencia. Hay un texto que aparece en Jeremías capítulo 23, versículo 29, que dice: no es mi palabra como fuego que quema la paja y como martillo que quebranta la piedra. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11 dice que así como desciende del cielo la lluvia y la nieve y riega la tierra y que la hace germinar y producir y que da semilla al que siembra y da pan al que come, dice: así será mi palabra, la cual sale de mi boca y hará lo que yo quiero. Y dice la palabra: y será prosperada en todo para aquello para lo cual ha sido enviado. Bendito el nombre del Señor. Para finalizar, quiero dejar con ustedes una anécdota. Se dice que había un misionero que se dedicaba a repartir o a distribuir literatura cristiana en los centros penitenciarios. Se dice que en una oportunidad, cuando estaba entregando Nuevos Testamentos a los presos, a los privados de libertad, había un preso que se caracterizaba o se destacaba del resto por ser uno de los más irreverentes y de los más, o los que tenía menos reputación en este centro penitenciario. Se dice que aquel hombre, aquel delincuente, le pidió uno de los ejemplares del Nuevo Testamento a aquel predicador o a aquel misionero. Cuando aquel delincuente tuvo el Nuevo Testamento en sus manos, le dijo a quien le entregaba la Biblia: ¿sabe? He notado que este libro que usted me está dando tiene una hoja, tiene un papel que es especial para poder preparar los tabacos o los cigarros de marihuana. Y yo se lo voy a aceptar, pero es para eso, para poder fabricar los tabacos o los cigarros de marihuana. Para sorpresa de todos los que estaban allí y aún del mismo delincuente, el misionero le dijo: te lo voy a dar, te lo voy a dejar, pero con una condición. Prométeme que vas a cumplir con esa condición. A lo que el delincuente le dijo: sí voy a cumplir. Y él le dijo: antes de que despegues la hoja, primero la vas a leer. Antes de que prepares ese tabaco que tú dices o ese cigarro de marihuana, prométeme que primero tú vas a leer el contenido de cada una de esas páginas que vas a desprender. El delincuente dijo: sí lo voy a hacer, sí voy a leer cada una de ellas y después voy a preparar mi tabaco de marihuana. Dice el testimonio que aquel hombre comenzó con Mateo. Comenzó a leer Mateo y a fumarse Mateo. Después que terminó de leer y de fumarse Mateo, comenzó a leer y se fumó el libro de Marcos. Cuando terminó de leer y de fumarse cada página del libro de Marcos, continuó con el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. Comenzó a leer y después que leía cada página, él fabricaba aquel cigarrillo o aquel tabaco de marihuana. Cuando ya lo había hecho con Mateo, con Marcos y con Lucas, se disponía a hacer lo mismo con el libro de Juan. Cuando desprendió la primera página y comenzó con el capítulo 1 a leerlo y a fumarlo, cuando llegó al capítulo 3, específicamente al versículo 16, cuando aquel hombre comenzó a leer: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dice el testimonio que aquel hombre comenzó a temblar. Aquel hombre se desplomó de una manera inexplicable y fue el último cigarro que se logró fumar, porque en ese momento esa palabra lo tocó, esa palabra lo traspasó, esa palabra lo cambió. Y después de ser un delincuente, después de ser un adicto a la droga, a la marihuana,
esta palabra poderosa lo convirtió en un pregonero del evangelio. Así que, amado hermano que me oye, amado amigo que me oye, tú que aún no eres cristiano y que posiblemente tienes en tu casa una Biblia, yo quiero decirte, en estos tiempos, en pleno siglo XXI, esta Biblia está recibiendo un ataque acérrimo, un ataque diabólico, de manera tal que han habido pronunciamientos desde el mismo Vaticano donde se dice que ya esta Biblia está obsoleta, está antigua y que ya no sirve para poder enseñar a la generación actual. Pero yo quiero decirte en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con toda la responsabilidad que esto amerita, que hoy por hoy esta es la palabra más segura. Como dice el libro de Segunda de Pedro, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atento hasta que el día esclarezca y resplandezca la luz del evangelio. Así que Dios te bendiga. Tenemos la palabra más fiel, la palabra, la Biblia, y definitivamente es la palabra de Dios. Si este mensaje ha llegado a tu oído, ha alcanzado tu vida, te pedimos que nos dejes tus comentarios y que te suscribas a nuestro canal. Que Dios te bendiga. Vive Jehová.